Este tiempo lo hemos llamado un conversatorio en algo en particular, que es un libro que escribieron ambos. Aquí lo tiene la hermana Betsy, préstamelo. El libro se llama Una vida al revés y el subtítulo abajo dice Cómo el Evangelio lo cambia todo, por Moisés y Betsy Gómez. Yo les decía ayer, la librería Arcoiris nos dio la facilidad de tener aquí varios tomos, varias copias del libro a la venta. Sí nos dieron un precio preferencial un poco más bajo de como ellos lo tienen a la venta en la librería. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí algunos temas que queremos ver. Y ustedes comienzan en su libro, en el primer capítulo, como con un antes y un después, pero no de la vida cristiana, sino ya en su vida como creyentes, sirviendo al Señor. Hay un antes y un después. Platíquenos. Ahí tomen el orden como ustedes quieran. Sí. Le das la palabra a ella. Sí, le voy a dar la palabra. Primero, es la primera vez que interactuamos con las audiencias mixtas y quiero darle gracias a la iglesia por la invitación, por recibirnos como nos han recibido. Nos sentimos muy honrados y la verdad muy cálida, muy amorosa, muy hidrocálida ha sido la bienvenida. Así que primero que todo, gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo voy a darle el paso para que Betsy entonces introduzca, porque yo hablo mucho, entonces después. Así que empieza, Reina. Yo creo que al final del día, esto está aprendido, ¿verdad? Bueno. Sí, David. Okay. Este libro es... ¿Sí se oye? No sé. Ok. Este libro es como un peregrinaje. Es como una invitación al lector, como ven, vamos a peregrinar juntos. Y la razón por la que lo escribimos es porque sabemos que nuestras iglesias están llenas de cristianos, personas que conocen al Señor, pero que su vida cristiana es deficiente. Es como que dentro de ellos, porque fue lo que experimentamos, hay algo que les dice, hay algo más. Nosotros no vivimos la victoria que tanto decimos que vivimos. No, realmente no, lo que nosotros decimos con nuestra boca realmente no luce de una manera real en nuestro matrimonio o en la crianza de los hijos. O en la soltería. O en la soltería, en mi vida. No sé cómo conectar lo que escucho en la predicación del domingo con las luchas sencillas de mi vida. Entonces ahí fue donde ese antes y después que usted, pastor, menciona, sucedió. Cuando Dios, y yo sé que Moisés, porque le apasiona esa parte, cuando nosotros, Moisés va a hablar de eso, pero cuando nosotros fuimos confrontados, wow, probablemente la vida cristiana tan deficiente que estamos viviendo se debe a que nuestra teología, nuestra manera de ver a Dios es deficiente también. Y como comenzamos a descubrir que mucho de lo que decíamos, repetíamos, enseñábamos a otros, lamentablemente, provenía más de la tradición, de lo que aprendimos en la iglesia, de cómo se nos enseñó, más que de la Biblia misma. Y es de verdad que lo decimos hasta cierto punto con una pena tan grande, pero ya éramos líderes en la iglesia y mucho de lo que enseñábamos no provenía de la Biblia. Sí, aunque tenía textos bíblicos. Tenía textos bíblicos para apoyar lo que nosotros queríamos decir. Mira qué sucedió de manera, poniendo un poco la línea histórica. Ambos nos conocimos en un retiro de jóvenes de la iglesia. Yo fui predicador. Lo que hablaba de que ambos estábamos involucrados en la iglesia. Y de lo que Betsy habla es que muchas veces nosotros cometemos el error de calmar nuestras conciencias ocupados en actividades de la iglesia. Y por años ponemos nuestra identidad en lo que hacemos en la iglesia. Por lo tanto, tratamos de involucrarnos en todo lo posible, de lunes a lunes, sin tener el tiempo de ver y pensar cómo tu vida va
madurando en el entendimiento de la obra del Señor, en la salvación que Cristo logró a tu favor. Así que Dios, y esto es una historia de gracia también, y yo creo que viene bien dentro del marco de la conferencia, porque es con el embarazo de nuestro primer hijo Josué que Dios soberanamente, de una manera inmerecida, el embarazo de Betsy, de mi primer hijo que venía en la barriga de Betsy, Josué, Dios pone en mi corazón el deseo de cuál es la carga, una carga de cuál es el legado bíblico que le voy a dejar a mi hijo. A todo esto yo era pastor de jóvenes, tenía un programa de radio, Betsy y yo tuvimos un programa de televisión en una televisora secular. Estábamos muy involucrados. Nuestra vida cristiana estaba definida por todo lo que hacemos. Yo coordinaba, era como la mano derecha del pastor y la mano derecha de la pastora en ese momento. Ella era una iglesia neopentecostal, sumergida en mucho de guerra espiritual, liberación, mucho activismo, mucho poder de Dios, mucha unción. Y ahí en esa dinámica activa, el embarazo de nuestro primer hijo nos pone como una pausa y empiezo a pensar qué le vamos a dejar, esa responsabilidad de ser un padre presente, y empezamos a estudiar la Escritura. Cuando empezamos a estudiar un poquito más serio, con muchas limitaciones, estamos hablando de 16 años atrás, no había tantos recursos como tenemos ahora, no había tanto YouTube, tantas prédicas, tantos sermones, tantos expositores, 16 años atrás, y empezamos a estudiar. En ese mismo momento Dios orquestó que un amigo que venía pasando por una situación similar en su iglesia me dijera: estudia, toma este libro, y me pone un libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Así que yo empiezo a estudiar y fue como que de una manera organizada y estructurada, que eso es lo que una teología sistemática, empiezo a ver temas por temas y me doy cuenta y empiezo a compartirle a Betsy que muchas de las cosas, como Betsy dice, que enseñábamos, que seguíamos, que predicadores que seguíamos, apóstoles que seguíamos, profetas que seguíamos, no tenían tanto fundamento bíblico. Usaban la Biblia, pero no tenían tanto fundamento bíblico. Y en eso Dios empezó a sacudir nuestros pisos. Empezamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que repetíamos no eran bíblicas, aunque sonaban bíblicas. Hasta que me topé con Mateo 7, 21 y 22, que yo diría que fue uno de los textos que me sacudió literalmente. Me puso a temblar literalmente cuando Jesús viene cerrando el Sermón del Monte. Mateo 5 empieza el Sermón del Monte, Mateo 6, 7 cerrando el Sermón del Monte, y Jesús está advirtiendo de falsos maestros, falsos cristianos. Y hay una declaración que yo creo que va a ser la declaración más triste que se va a escuchar en el universo. En el versículo 21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El versículo 22 dice: en aquel día muchos vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y no hicimos muchos milagros, y no echamos fuera demonios. Y ahí me sonó la campanita, tan, tan. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando yo empecé a estudiar ese texto, me di cuenta de dos cosas. Una de ellas es que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando tú ves en la cultura hebrea y luego judía, que se usa la repetición del nombre, denotaba cierta intimidad. Usted ve en Primera de Samuel, cuando Dios llama a Samuel la tercera vez, le dice: Samuel, Samuel. Usted luego va a ver cuando Jesús está restaurando a Pedro, le dice: Pedro, Pedro. A Marta le dice: Marta, Marta. En la cruz: Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Esa repetición en el contexto de esa cultura denotaba cercanía. Mira lo trágico de Mateo 7:22. Aquí hay gente que cree que tiene una relación con Dios y viene con esa repetición: Señor, Señor. Y el Señor le frena y le dice: apártate de mí, yo nunca te conocí. Nosotros estábamos en un círculo donde todo lo que juzgábamos, lo juzgábamos en función de lo sobrenatural, los milagros. Ese era el juicio, ese es un ungido de Dios. Dios lo está usando poderosamente por justamente aquellas cosas que Mateo 7:22 advierte. Que no son una prueba necesaria de que una persona que esté haciendo milagros, echando fuera demonios, profetizando, tenga una relación con Dios, aunque dice que tiene una relación con Dios. Eso me sacudió.
Y yo me hacía dos preguntas y hablaba con Betsy. ¿Cómo sabemos que no somos uno de esos? ¿O cómo sabemos que no estamos siguiendo a uno de esos? Y eso nos llevó entonces a escudriñar y le pusimos un freno de emergencia. Yo era la mano derecha para los retiros de sanidad interior, guerra espiritual, liberación. Dije, no coordino un retiro más. Eso trajo una crisis. Creían que nosotros estábamos relajando. ¿Y por qué? Porque nuestras convicciones ahora, justamente Le porque... estoy cogiendo el trabajo al pastor Evaristo. Claro. Tú estás en modo podcast ahora, el podcast de los Gómez. Gracias. Ya entramos. Antonia, gracias. Ya entramos en el podcast de los Gómez. Entonces, básicamente, el Señor empezó a darle un giro a nuestra vida y empezó a sacudir el piso. Ya habían cosas que estaban muy claras con las que no podíamos continuar. No teníamos base bíblica. Yo recuerdo alguna ocasión que me dicen, yo vengo, porque en ese ministerio de guerra espiritual y liberación, todo el que sirve en la iglesia tenía que pasar por un proceso de liberación. ¿Ok? Y ese proceso de liberación y sanidad interior era como el filtro. Si tú pasabas por ese proceso, ¿quién lo dirigía? La pastora. Así que la pastora era como el servicio de inteligencia. Tenía toda la información de todo el mundo. Sin embargo, yo vengo genuinamente con una pregunta, porque el Señor no está moviendo el piso, y le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que pasar por liberación? ¿Es que la obra de Cristo no es suficiente? A lo que nos responde, bueno, léete el libro de fulano. Yo me leí todos los libros de guerra espiritual de ese momento. Ceros en la sala, óyeme bien Satanás, preparémonos para la guerra, vino libertad de los cautivos, guerra espiritual de Ed Murphy. O sea, todos los libros de guerra espiritual que usted se imagina. Y yo decía, no, ¿dónde la Biblia lo dice? Y ahí, dando tu pregunta, fue que empezó ese despertar de ver la escritura como la fuente de autoridad. Claro, sucedieron otras cosas, una cena. Voy a la cena. A la ahorita, cena. sí. Ok, dale. Dentro de esto. Le hago la historia completa de la... Ayer no lo dijo con los varones, pero también creo que la primera vez que platiqué contigo por teléfono, que nos estábamos presentando, y a mí me sorprendió, y lo que dijiste anoche, porque no a manera de presentación, pero lo comentaste, yo era anti Miguel Núñez. Sí, ¿verdad? Eso era dentro de lo que tú... Completamente. De hecho, el pastor Miguel es quien termina escribiendo el prólogo del libro. Cuando Benny Hinn va por primera vez a República Dominicana, Betsy y yo hacíamos radio. Por lo tanto, el estar en la radio cristiana te daba pases VIP. O sea, nosotros teníamos un pase VIP de este tamaño, un paso aquí, sentado en la sexta o séptima fila, de la tarima a que nos caía el sudor de Benny Hinn. Cuando Benny Hinn viene al país, el pastor Miguel y el Ministerio de Integridad y Sabiduría escriben un artículo denunciando por qué los cristianos verdaderos no deben de ir. Porque es un falso, y lo denunció y sacó un programa de respuesta denunciándolo con video. Bueno, yo, anti Miguel, tomo, eso tiene una historia, pero no viene el caso. Tomo un programa de radio y digo, ¿quién se cree este hombre arrogante, sin el Espíritu Santo, acusando este ungido de Dios? Wow. Señores, que cuánta ceguera. Y luego el Señor tiene un sentido del humor, que cuando salimos de la iglesia donde servíamos, luego de 3 meses, terminamos yendo a la iglesia del pastor Miguel. Terminamos reuniéndonos con el pastor Miguel, y yo recuerdo que las primeras palabras que le dije al pastor Miguel fue, pastor, perdóneme, yo he hablado mal de usted, lo he detractado, y fue la primera vez que yo escuché a un pastor decir, claro que yo te perdono, yo soy igual de pecador que tú. Yo decía, wow. Y le contamos nuestra historia, él lloró, nosotros lloramos. Yo decía, wow, pero este hombre llora, porque yo pensaba que no lloraba también. Y sí, y eso, parte de esa fue la historia. Y empezó, bueno, una relación hasta la fecha de... Hallaron gracia. Gracias, completamente. Ahí, sí. Por primera vez encontramos... Ok, bueno, hay una mención en el libro precisamente
de un momento especial en la casa de un pastor. No es el pastor Núñez, no. pero es en la casa de un pastor. ¿Es una cena de matrimonios? Una cena de acción de gracia. Ok, una cena de acción de gracias. Hay otras personas. Sí, claro. Y ustedes están en una plática donde de pronto tú estás diciendo algo y este Dale. pastor te saca su Biblia y te la da y te dice, te pregunta, ¿dónde ¿Dónde lo dice dice? eso en la Biblia? ¿Verdad? Ok. ¿Puedes decirnos qué dijiste? Tú quieres adornar. pasa es que si que- no la cuento la historia entera. Dale. Lo que pasa es que Moisés, así como ustedes lo ven de apasionado y de intenso, así mismo no tenía la verdad, no era nada bíblico, pero defendía lo que ni sabía, con intensidad. Entonces, él se había aferrado a doctrinas, pero él no tenía la base bíblica. Él solamente las creía porque las había heredado. Y entonces, esto es en casa de unos amigos muy amados que nos invitaron. Somos amigos en común, nosotros y esa otra familia de ellos, de nuestro hermano Eric y Sidel. Y el pastor que está ahí sabe, porque conoce a Moisés, que está en los medios de comunicación, hablando todo tipo de locura, que no es nada bíblico. Y él, como con toda su actitud, le comienza a hacer preguntas, como a darle como en la llaga a Moisés. Entonces, tú crees tal cosa, pero eso no es bíblico. Pero tú crees tal cosa. Entonces, Moisés comenzó a debatir temas muy particulares, como en ese momento yo creo que el tema era que si la salvación se pierde, que no sé si se pierde, que si no se pierde. Y Moisés, claro que se pierde, porque mira aquí dice que usted tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Y el pastor le dijo, ¿dónde lo dice la Biblia? Y le pasa la Biblia. Entonces, Sí, y yo no sabía dónde estaba ese versículo. Eso era lo grande. No solamente no lo sabía, sino que lo cité fuera de contexto. Y yo tratando, cuando él me dice, toma, ¿dónde lo dice en la Biblia? Y ahí es donde cito el versículo. Y fue algo bien especial, porque yo recuerdo que él me dio una sonrisa que me golpeaba mi orgullo. Era como, usted ha visto cuando una gente se da cuenta que el otro no sabe y se sonríe, mira a su esposa, se sonríe, agarra la Biblia, abre, va al versículo que yo estoy citando fuera de contexto, lee Filipenses, lee el texto completo y fue suficiente para demostrarme cómo yo estaba usando fuera de contexto. Entonces, Dios usó eso para tocar fibras de orgullo en mi corazón y en nuestro corazón, porque yo salí de ahí completamente molesto en mi espíritu, porque efectivamente en una cena de acción de gracia estamos debatiendo de temas y me doy cuenta que yo no sé nada. Yo creo que sé, estoy en la televisión haciendo debate, estoy en la televisión, en radio, pero creo que sé y no sabía nada. Y eso Dios lo usa justamente con el deseo de escudriñar más las escrituras, y esa combinación de cosas pues provocaron un despertar. y yo quiero decir que en realidad esto puede ser como, porque decimos que el libro al final, el protagonista de esta historia no somos nosotros, es el Señor Ajá. y su gracia. Pero eso que pasó con Moisés es la historia de la mayoría de nosotros. Sí. O sea, y la mayoría de los creyentes que están sentados en sus iglesias haciendo cosas, repitiendo cosas que creen que son muy bíblicas, pero realmente no provienen de la Biblia. O sea, esa persona que dice, no, porque yo soy así, o es que lo aprendí así, pero no se toman el tiempo para pensar de dónde proviene lo que pienso. O sea, de dónde, cómo yo formé esta convicción. Y realmente por eso decidimos escribir esto, porque queremos como lanzar un reto a los creyentes para que nosotros podamos poner a prueba si lo que nosotros decimos, repetimos, creemos, realmente proviene de las Escrituras o simplemente es tradición religiosa. Porque fíjate qué fácil fue para nuestro amigo Lázaro leer simplemente, primero enseñarle a Moisés dónde estaba el versículo, segundo, leer el capítulo completo, ahí ya estaba la respuesta, pero Moisés no tenía ojos para verla, ni yo tampoco, obviamente, yo era la peor en eso, no teníamos ojos para verlo porque nuestros ojos nunca habían ido a la Biblia a buscar la respuesta.
Nuestros ojos estaban puestos en los hombres y en seguir liderazgo de hombres. Y es interesante cómo Dios obra, porque el año después volvemos a una cena de acción Ahí de gracia. mismo. En la misma casa, con la misma familia. Y ya Dios había trabajado tan fuerte en nuestros corazones que nosotros ahora vinimos haciendo preguntas. Porque nos dimos cuenta, Dios en su gracia nos mostró el error y por lo menos las áreas de error donde nosotros no estábamos haciendo énfasis. Y la historia, y por eso nosotros la animamos, yo creo que el pastor Sugel describe muy bien el libro cuando él dice, es una mezcla sorprendente de biografía con tratado evangelístico y doctrinal. Moisés y Betsy nos cuentan con toda transparencia cómo Dios da de toda gracia los fue guiando paciente y tiernamente. Y de eso trata el libro. Ok, ahora, el libro, yo lo vi así, tiene un formato, se me hace interesante, donde yo me imagino de pronto hablando a Moisés de cómo le estaba yendo a Betsy, ¿verdad? Qué era con lo que ella lidiaba en su vida anterior y cómo el evangelio estaba confrontando y transformando. Y de pronto Betsy habla y es muy notable de lo mismo, o sea, de cómo Moisés, qué es con lo que lidiaba, y ambos lidiaban con cosas distintas. Pero el evangelio, a ver, platíquenos, ¿cómo es que sus vidas fueron confrontadas por el evangelio y cómo lo dice? Creo que son 2 capítulos, ¿verdad? Sí. Cómo el evangelio lo cambia todo. Lo que tú dices es completamente correcto. Hiciste una muy buena apreciación. Ese mismo pastor, un año después, me dice, ¿qué tú vas a hacer tal fin de semana? Y yo, no, nada. Porque quiero invitarte a todo esto. Él es un empresario, arquitecto, de una buena posición económica. Quiero invitarte. ¿Tú has escuchado de John Piper? Y yo, yo conozco a Benny Hinn, a Cash Luna, a Maldonado, qué sé yo. ¿Quién es John Piper? Así que él me pagó ir a una conferencia en Minnesota para pastores. Me cubrió el ticket, hospedaje, todo, y fuimos. Cuando yo vengo de esa conferencia, muchas cosas, o sea, no te puedo negar la manera como Dios usó. La conferencia fue buena, pero el sermón del domingo de Piper me cortó la cabeza, literalmente. Le dio muy fuerte a mi orgullo. Además de que este tipo de predicación era completamente diferente. Y yo vengo y le traigo a Betsy el anuncio de que hay una conferencia de mujeres que yo quiero que ella considere, que se llama Mujer Verdadera, True Woman. Estamos hablando de 2009 por ahí. Y ella, 2009-2010. Y ella, efectivamente, Dios usa eso ahora para traer verdades en medio de esta revolución con relación a la feminidad. Y ahí, sí, cuando Moisés llega diciéndome que hay una conferencia que se llama Mujer Verdadera, yo digo, pero esa soy yo. Humilde. Bien humilde. Digo, pues esa soy yo. Y en ese momento, o sea, señores, o sea, ya el Señor comenzó en ese momento a mostrarnos que mucho de lo que creíamos no era bíblico, pero todavía no habíamos entendido cómo nuestras vidas eran deficientes. Así que yo no me había dado cuenta cómo en la forma como fui criada y en la misma iglesia en la que crecí, el feminismo era algo rampante. Y yo quería, estaba muy como disfrazado de como piedad, se puede decir, pero... Y de buenas intenciones, hasta en la crianza también. O sea, cuando le decían a las niñas, haz esto y esto y esto para que tú no le aguantes nada a nadie. Exactamente, o sea, realmente yo crecí en una iglesia donde los hombres y las mujeres podían hacer lo mismo. Y yo también pensaba que en el hogar era así, o sea, nosotros somos compañeros, colaboradores aquí, nosotros no hay una cabeza, o sea, todo lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer y hasta mejor. Hasta 2 cabezas lo había. creía yo así. Y entonces yo estaba en el mundo corporativo, había estudiado, tenía mi maestría, ya tenía mi empleo, y ya teníamos nuestro primer bebé. Pero en mi mente, como que los niños se crían solos. O sea, en nuestros países, por lo menos en mi país, yo digo, tengo una señora del servicio, tengo niñera. O sea, si yo puedo estar allá afuera, en el mundo laboral, alcanzando cosas extraordinarias, pues otro que se encargue de lo ordinario, como cuidar a mi hijo o atender la casa. Y yo no tenía un amor por mi hogar. Aunque nosotros
funcionábamos entre comillas bien, pero no había claridad de quién era la cabeza. Sí, habían dos cabezas. Éramos dos cabezas, ya ustedes se imaginan. Todo lo que tiene más de una cabeza es un monstruo. Exactamente, exactamente. Muy buena descripción. Y yo pensaba que todo estaba bien. En la iglesia yo era líder, yo hasta certificado de pastora me habían dado. Señores, porque ustedes no saben esa parte, eso no lo dice el libro. Pero cuando Moisés me habla de mujer verdadera, en ese momento no existía nada en español, era en inglés todavía. Y yo voy en internet y pongo esa frase, True Woman, y encuentro una charla de Tito 2. Y fue la primera vez en mi vida, primero que leía algo que tenía que ver con esa epístola a Tito. Y segundo, fue la primera vez en mi vida que yo pude ver que las prioridades de Dios para una mujer eran completamente contrarias a las prioridades que el mundo habla de lo que es el éxito para una mujer. Me di cuenta que yo estaba siendo exitosa en las cosas que no tenían valor eterno. Y por primera vez me di cuenta que la forma, lo que yo profesaba como creyente, no se conectaba con la piedad como Dios la definía. Y de verdad que fue como una convicción de pecado, sobre todo en ese pasaje cuando dice que las mujeres tienen que ser, las ancianas tienen que ser reverentes, sobrias, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. Dice que amen a sus maridos, que se sujeten a sus maridos. Yo tenía un 0 en todas las características, que amen a sus hijos, hacendosas de su casa, prudentes, puras. O sea, ahí Dios dice cuáles son las características piadosas para una mujer. Yo no tenía ninguna. Y luego dice, para que no blasfemen la palabra de Dios. Y luego abajo dice, para que adornen, en el versículo 10, 2:10, la doctrina. Por primera vez yo me di cuenta que la manera en la que yo estaba viviendo declaraba una rebeldía contra Dios. O sea, declaraba que yo necesitaba arrepentirme de mi pecado, de yo creer que yo era el centro de mi vida. Y que yo necesitaba comenzar a arrepentirme para que Dios me diera afectos por estas cosas que jamás me imaginé que el Señor me iba a dar afectos. Entonces, ahí fue, yo pienso que en muchas otras cosas, también en todo mi legalismo, porque crecí en una iglesia que era muy orientada a que... que no te puedes poner pantalones, que tienes que hacer así o asá, y que también tienes que lucir como santa, ¿verdad? Entonces entender la gracia, pero ahí fue donde Dios comenzó a transformar mi entendimiento y a darme afectos nuevos que yo no tenía. Imagínense usted que hoy tenemos 4 hijos. 4 hijos, educamos en casa, o sea, el Señor ha puesto nuestra vida al revés. Y si yo hubiese visto como me hubiesen dejado ver un poquito de cómo serían nuestras vidas, yo hubiese dicho, pero, o sea, ¿cómo es posible? O sea, yo no puedo ser capaz de vivir esa vida, pero solamente es el producto de la gracia de Dios, como cantábamos, no soy yo, sino Cristo. Ok, y yo creo que aquí podemos darnos cuenta cómo el amor de Dios y la gracia ha trabajado en ustedes. Bueno, de ser anti Miguel Núñez, terminaron por ser miembros de la iglesia del pastor Miguel Núñez, y cómo ahora, para los que no sepan, Betsy forma parte del ministerio de Mujer Verdadera, viajando. Entonces vemos cómo la gracia de Dios ha obrado en sus vidas de una manera real, y la vemos, ¿verdad? Ok, por último, porque si nos fuéramos capítulo por capítulo, pues entonces... no habría necesidad de comprar el libro. No comprarían el libro, ¿verdad? Pero vamos a dejarle ahí un poquito de misterio en todo, pero vamos al último capítulo, que ese me gustó mucho, porque hay una seria advertencia para todos los creyentes que hemos pasado por una situación, una etapa similar a la de ustedes, y hay algo a lo que le llaman el péndulo teológico. ¿Qué es ese péndulo? ¿Cuál es la advertencia? Tú sabes que Calvino decía que el corazón es una factoría de ídolos, y uno puede pasar de un lado a otro sencillamente sin considerar ¿por qué tú estás donde estás? ¿Cómo llegaste ahí? Lo que nosotros llamamos como el péndulo teológico es que nosotros, yo uso esta expresión no despectivamente, no me malentiendan, pero de venir del otro lado de la fuerza, nos movimos al punto de ser fariseos prácticamente.
empezamos a criticar a todo el mundo. Empezamos a tener conversaciones y debates en las redes sociales. Empezamos a despreciar todo lo que no luciera a todo lo que ahora yo había abrazado. Y cuando uno se da cuenta y examina su corazón, se va a dar cuenta que la raíz del problema es el orgullo. Es que tú te llegaste a pensar que tú llegaste ahí por ti mismo. Y Dios en su gracia, una vez más, nos mostró ese error a tiempo. Porque estábamos teniendo discusiones en las redes sociales, estábamos confrontando a todo lo que no luciera y pareciera como nosotros. Y es una advertencia, no solo porque nosotros lo vivimos, es porque lo seguimos viendo también en las redes sociales. Vemos, es como tirar y desechar todo lo que en un momento nos sirvió. Y nosotros somos muy cuidadosos en eso. Dios nos salvó en ese contexto. No tenemos la menor duda. Dios nos hizo nacer, nos hizo ver nuestro pecado. Vimos a Cristo como el Salvador. Vimos que Él era el único medio capaz de proveer perdón y salvación para nosotros. En ese contexto Dios nos salvó. Y sí es cierto que había mucha distorsión y mucha desviación en muchas de las doctrinas que se enseñaban. No es menos cierto que tenemos que agradecer al Señor que usó ese medio de alguna manera para abrir nuestros ojos y también para atesorar la grandeza de su verdad. ¿Qué nos ayudó? Bueno, la iglesia local, el pastor Miguel ha sido un mentor para nosotros, sigue siendo un mentor, pero nos ayudó a ver el balance y a vernos en el balance, a poder entender que si lo que hoy nosotros somos, si usted, escuche bien, entiende un poquito mejor la gracia, el Evangelio de Cristo, si usted entiende un poquito mejor por qué la Escritura apunta que la autoridad para materia de fe y vida de piedad es la iglesia, es por gracia. Amén. No por usted, no porque usted sea ni más especial, ni porque usted sea un súper intelectual, ni porque usted tenga un coeficiente superior a nadie. Es gracia. Y esa gracia debe de ser extensiva. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 2:25 que nosotros, cuando tengamos esos desacuerdos, lo hagamos con un corazón tierno, porque no sabemos si el Señor lo va a sacar del error. Entonces tenemos que, nos vimos comprometidos a escribir ese capítulo advirtiendo de que su corazón se mueva de un sitio del extremo a otro sitio del extremo. Entonces usted tenga toda la doctrina, pero no tenga piedad, no tenga compasión, no tenga misericordia, no tenga paciencia, no tenga amor. Bueno, pues entonces, si ese es su caso, usted está cumpliendo el requisito de los fariseos de esta época. Y ahí estamos creciendo. El pastor Evaristo califica para demonio. Como dijo el pastor Evaristo en su plenaria, usted califica para ser un demonio. Y es así, hay una verdad que nos ha ido formando en los últimos años también, es que esto que abrazamos como las doctrinas de la gracia, el Evangelio, la centralidad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, viene acompañado con una vida coherente a eso. Pablo en Colosenses capítulo 1:9, en Filipenses 1:9, en Efesios 3:14, en lo adelante, Pablo dice: yo oro para que ustedes crezcan en un mejor entendimiento y comprensión espiritual para que vivan de una manera digna del Evangelio. En otras palabras, el conocimiento de estas verdades cardinales no pueden llevarte a una arrogancia espiritual, sino a vivir de una manera más coherente con el entendimiento que tú has adquirido. Amén. Y esto no tiene nada que ver, pero, o sea, estando sentada aquí y viéndolos a ustedes bajo el liderazgo de hombres que están buscando conformarse a la verdad de las Escrituras, que están sujetos a la autoridad de la Escritura, es verdaderamente un milagro. Y un medio de gracia. Es un medio de gracia. O sea, a veces pensamos que los milagros son esas cosas falsificadas que vemos en televisión. Pero cuando nosotros vemos esta obra de gracia, donde hay una iglesia que está conformándose a la verdad, que tiene la autoridad suprema, la Escritura, pastores que están más
trabajando para que usted pueda conocer la verdad más que por números o por la nueva moda del momento en el mundo evangélico. En realidad eso es un privilegio. Y por eso queremos animarles a que ustedes atesoren la iglesia local y se dejen dirigir, y si hay conflicto en su corazón porque hay algo que no le cuadra, que no están de acuerdo, deje que el Espíritu le convenza a través de la palabra y déjese dirigir, porque realmente esto que está sucediendo aquí entre ustedes es realmente una evidencia muy grande de la gracia de Dios. Amén. Es una evidencia muy grande de la gracia de Dios, y yo creo que es un regalo, Sí. un regalo en este tiempo. Y si usted adquiere el libro, lo cual sería mucha bendición, o conoce a alguien que está en la transición, nosotros también hicimos unos podcasts que están en YouTube por capítulos, donde tratamos de abundar o adornar los capítulos con otras conversaciones. Y una de las cosas que decimos, a la luz de lo que Betsy está diciendo, y lo decimos porque lo hemos hablado con ellos, estos son los pastores fieles que si están sometidos a la autoridad de la Escritura, ellos le van a dar cuenta a Dios por sus vidas. Los hermanos pastores Miguel y Sujel no son sus pastores, porque ellos no están velando por sus vidas. Y cuando decimos esto, lo dijimos en una de las grabaciones que hicimos, lo amamos, lo hemos hablado y ellos mismos lo dicen. Muchas ocasiones la gente se acerca y dice, usted es mi pastor, y yo he visto al pastor Miguel y diciéndole, no, yo no soy su pastor. Usted tiene su pastor en la iglesia local, porque yo no velo por su alma, yo no sé cuáles son sus luchas, yo no sé cómo usted está viviendo el evangelio, yo no lo sé, usted tampoco conoce cuáles son nuestras luchas, cuáles son los retos que tenemos. Entonces, atesoren el valor de la iglesia local donde Dios lo ha puesto. Yo sé que hay personas de diferentes congregaciones, crezcan en esa humildad de someterse a la autoridad de la Escritura y de orar para que sus pastores vivan sometidos a la autoridad de la Escritura, porque al final se va a traducir en discípulos también fieles. Así que Dios nos ayude. Pueden encontrar eso en losgomez.org. Okay. Losgomez.org. Un comercial ahí, losgomez.org. Ok, pues muchas gracias. Ya no nos dio tiempo, bueno, quisiéramos así como, bueno, como algo extra, ¿nos puedes hablar algo de tus otros dos libros, Joven Verdadera y Soy Niña? Ah, perfecto, claro Y que viene sí. Soy Niño. Y viene Soy Niña. Gracias, Moisés, por tomar la iniciativa. Bueno, Joven Verdadera es el libro que fluye de la iniciativa de Avivar Nuestros Corazones, Joven Verdadera. También es un podcast, hay recursos ahí en Avivar Nuestros Corazones de Joven Verdadera. Entonces, este libro es como una compilación de mensajes urgentes que las autoras os hubiese encantado recibir cuando éramos jóvenes. Entonces ahí es como un concentrado de verdades que las jóvenes pueden conocer para afirmarse en la verdad en este mundo que intenta seducirlas. Entonces, este libro es para la jovencita que quiere caminar con Cristo, es para la mamá que quiere leerlo con su hija, es para la líder de jóvenes que quiere hacer un grupito y reunirse con la joven, es para la tía que tiene una sobrina y se bebe un juguito los sábados y hablan de ese, o sea, es para dar contenido para relaciones discipulares. Y Soy Niña es un libro que hicimos con el objetivo primero es un libro infantil, pero la segunda audiencia más importante para nosotros son los padres, poderle darles lenguaje bíblico para iniciar ese proceso de discipulado con sus niñas acerca de la feminidad bíblica. Es un tema que arde en mi corazón y es algo que celebra la autoridad de Dios y celebra el diseño de Dios. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por este tiempo de conocer más acerca de lo que hacen. Ellos no son escritores, digo, no se dedican a escribir, ya lo hemos escuchado, ellos están trabajando, él como pastor y su esposa en una iglesia, eso es a lo que se dedican, lo otro es es parte o resultado, es un complemento de su ministerio, lo cual agradecemos mucho porque nos habla precisamente de eso, de la gracia de Dios y cómo Él obra a través de otros recursos que también pues los tenemos. Bueno, aquí tenemos los libros, algunos de ellos, desafortunadamente el de Joven Verdadera es el que menos copias tenemos, pero esperemos que lo puedan aprovechar. Muchas gracias, de verdad ha sido muy, muy enriquecedor, una bendición este tiempo. Gloria a Dios. Gracias. Ok,